Estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a Dios por este bello día, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Y bueno, vamos a invitar a estas personas, pastor, para que oren con nosotros. Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este programa, la antesala, tu programa, Señor, que cambia vidas radicales. Tuvimos un programa apologético, Padre, porque tú nos llamaste a defender la fe en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, le damos gracias a Dios, pastor, por este programa número 55. Le damos gracias a todas estas almas que están despiertas en la palabra de Dios. Pastor, este tema es importante, pero antes queríamos decirle a las personas que nos están viendo por primera vez, ¿verdad? Estas son nuestras páginas. Abajo tienen los hashtags. Le pueden dar a la campanita, ¿verdad, pastor? Y ¡boom! Suscríbanse si no se han suscrito, ya sea por Facebook o ya sea por YouTube. ¿Verdad? Si usted vive en el área de Clarksville, los invitamos a que participen en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Tenemos los servicios los miércoles y los domingos. También les pedimos mucha oración, ¿verdad? No les pedimos ofrendas monetarias para que usted apoye nuestro ministerio, para que esta palabra de vida pueda llegar a toda la faz de la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pastor, el tema de hoy, es un tema muy bueno, como todos los temas del cafetín, como todos los temas de la antesala, como todas las prédicas, como todos los estudios que son buenos. Este tema es, ¿por qué hago lo que no quiero? Y eso es algo que es muy importante para nuestras vidas y para todas aquellas personas que nos están viendo, ¿verdad? Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, es un tema muy interesante porque es bíblico y tenemos que discernirlo correctamente, ¿verdad? Porque hay muchas diversas falsas interpretaciones, muchos toman pretextos acerca de este tema, ¿verdad? Quieren darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Quieren hacer lo que ellos quieren, pero el que es de Dios hace lo de Dios, y el apóstol Pablo lo explica con lujo de detalle en unas palabras magistralmente, y le da dos enfoques a esta cuestión de este tema de que por qué hago lo que no quiero, ¿va? Cuando estamos en el cuerpo se refiere. Exactamente. Ahora que usted menciona los dos enfoques, el enfoque sería entonces el judío y el cristiano. Bueno, el enfoque es a la misma iglesia, pero está hablando primeramente el apóstol Pablo a la iglesia primitiva, que se componía más de judíos, que estos estaban más ligados con lo que es la Torá, la ley, y ellos no querían dejar sus tradiciones y sus costumbres y sus fiestas solemnes y todos sus sacrificios y todos los rituales que tenían. Ok, pastor. Nosotros tenemos acá Romanos 7, ¿verdad? Que lo podemos ir buscando para ir calentando los motores, ¿correcto, pastor? El versículo 1, 2, 4 y 6. Bueno, ya vamos a leerlos, ¿verdad? Dice, ¿acaso ignoráis, verdad? Porque el apóstol Pablo nos empieza con esa gran pregunta, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley. ¿Quiénes que conocen la ley? La iglesia que era primeramente judía, ¿verdad? Dice que se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es muy importante el versículo 1 para discernir todo lo que estamos hablando en este cafetín, pues ponga mucha atención, ¿verdad? El 2 dice, pues porque la mujer casada está sujeta a la ley, al marido, mientras que éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Nos da una analogía, ¿verdad? El 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, ¿a qué? A la ley, ¿verdad? A la ley mediante el cuerpo de Cristo. Está hablando, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿se fija? Y dice, para que seas de otro, para que padezcáis de otro que resucitó de los muertos, al fin que llevemos fruto para Dios. Y el versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen
viejo de la letra, ¿va? Por eso en otra parte de la Biblia dice que la letra que mata, ¿va? Exactamente, la letra mata. Es muy importante que veamos este punto porque Pablo también lo dice en Hechos, Pastor, en Hechos 15:10, que la ley es como un yugo. ¿Por qué? Porque Dios hizo la ley, ¿verdad? En los tiempos de Moisés hizo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo la ley, Pastor? Bueno, la ley, Dios la hizo para que nosotros tuviéramos conocimiento de lo que es pecado. Para eso Él hizo la ley. Porque nosotros podemos decir, no, pues esto no es pecado, esto sí, que fumar marihuana no es pecado, que emborracharse no es pecado, que andar de lingui no es pecado. Entonces Dios nos confronta con la ley, con su palabra, diciéndonos a través de la Sagrada Escritura que es pecado y que no es pecado. Ok, es como un espejo. Es un espejo, eso son los estatutos de Dios, se llaman como estatutos o decretos. Decretos teológicamente se llaman decretos. ¿Por qué? Porque es el alguien soberano, superior, todopoderoso. Entonces él decreta, él sí puede decretar, no usted que está viendo a través de las redes sociales. Ni los apóstoles. Ni los apóstoles, ni los profetas, que decreto, que no. Es una aberración, eso se llama apostasía. Sí, entonces en Hechos 15:10, eso no lo vamos a leer, pero bueno, ténganlo ahí. Muy importante Hechos 15:10 porque Pablo está dando esta analogía también en Hechos 15:10 antes que él presente el evangelio en el concilio de Jerusalén. Porque en el Hechos capítulo 15 él demuestra que hay un nuevo evangelio que ahora no es creer en lo que Jesús es el Señor y el Mesías y que bautizarse en su nombre, sino el evangelio es creer lo que él hizo en la cruz. Exactamente. Pero pastor, hay algo que es muy importante. Así como Pablo lo dice aquí en Hechos 15:10, que la ley es como un yugo, es algo que es fuerte, es algo que es pesado, es algo que es difícil llevarlo. Dice, ¿para qué quieres llevar esa cerviz a tus discípulos que ni siquiera los padres pudieron llevarla? Ok, pero hay algo muy importante porque Dios lo puso por algo. Y si podemos buscar Deuteronomio 27:26 o Deuteronomio 28:15, cualquiera de las dos, sería buenísimo por lo menos leer un poquito de eso, de ese Deuteronomio. Bueno, el Deuteronomio 27, si no me equivoco, dice que hay una maldición a todo aquel que no hace la ley. Ok, esto es importante. ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Correcto? Por lo siguiente, Dios pone esta ley para que su pueblo, acuérdense que estamos hablando de los judíos, su pueblo vea lo que es bueno, lo que es malo, pero en realidad Dios sabe que ninguno de ellos iba a cumplir la ley. Claro, Dios le da los 10 mandamientos a Moisés para decir, miren, yo quiero que ustedes sean un pueblo santo, ya los saqué de la opresión de los egipcios, se tardaron ahí 430 años, entonces me van a obedecer estos 10 estatutos, estos 10 pequeños decretos que yo les doy, y entonces dijeron, sí los hacemos, y nadie los hizo. Sí. ¿Por qué? Porque Dios quería demostrarles a ellos que nadie puede hacer la ley sin que Él esté dentro de él. Exactamente. Pero pastor, aquí hay algo muy importante porque Dios pone cuando está Moisés, Dios pone que había que cumplir la ley. En ese tiempo, claro, en ese tiempo. Porque el que no la cumplía, dice en Deuteronomio 28, que Dios los iba a maldecir. Pues a todos se los echó, nada más a Josué y a Caleb, y eso porque los necesitaba. Exactamente, porque él pone aquí, él lo pone así, acompáñenme en Deuteronomio 28:15, dice, y será, si no oyeres la voz de el Señor tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, aquí pone, maldito serás en la ciudad, maldito en el campo. Y el 28 nos da una lista. Ahí hay una chorrera, ¿verdad? Entonces,
los judíos dijeron, la pizia, aquí yo tengo que ponerme la pila. Y por eso es que es entendible que uno le predica el evangelio a un judío y los judíos están en la ley porque ellos fueron como que tienes que creer en la ley porque si no te van a alcanzar estas maldiciones. Es lógico que piensen así en estos días porque ya es por tradición, ¿correcto? Claro, ahora es más por tradición que por convicción. Exacto, pero Pablo en este momento tenía ese problema, que tenía a los judíos cristianos, pero los judíos todavía tenían sus tradiciones y seguían haciendo cosas, ¿verdad? Ahora tenemos el mismo problema en las iglesias, tenemos judíos hispanos. Ahí es donde vamos. Y esto es lo importante de este programa de la antesala, que hay gente que son iglesias y quieren irse a la ley otra vez. Que quieren que sea el Shabbat, que quieren hacer la fiesta, que quieren hacer todos los ritos, todas las cosas. Y Pablo aquí es claro. Pablo aquí nos está mencionando, ¿verdad? Y usted lo explicó muy perfectamente, pastor. Y le doy gracias a Dios porque en Romanos, si buscamos Romanos, el versículo 16 y 17, ¿qué nos dice, pastor? Nos dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley es buena porque ¿quién la escribió? Dios. De manera de que ya no soy quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. O sea, ya no es él, si él comete una falta o comete algo que piensa que está bien pero está mal, él ya no es él, es el pecado que mora en su carne. Es lo que Pablo trata de explicarnos. Porque nuestra carne siempre va a tener esa tendencia a pecar. Exactamente. Ahora, pastor, ¿qué nos dice Gálatas 3:10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está todo aquel que no permaneciera en estas cosas escritas de este libro de la ley para hacerlas. Igual lo que dice Deuteronomio 28. 28. Es lo mismo. Entonces aquí, Pablo está diciendo así, el que no cumpliere, ¿verdad? Porque los que son de las obras, o sea, Pablo está diciéndole aquí, si ustedes siguen en las obras, ¿verdad? Van a estar bajo maldición. Sí, exactamente. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo les trata de enseñar con el ejemplo de Abraham en Gálatas 3 al principio del capítulo. Perfecto. Entonces, es como, por eso es que, bueno, Dios, es tremendo la palabra de Dios. Porque de verdad Pablo aquí está alertando a los judíos, diciendo, si tú sigues en la ley, vas a acarrear maldición. Y esto nos lo dice también Santiago, pastor. Si lo podemos buscar en Santiago 2:10. Sí, Santiago 2:10 dice que si ofendieras un punto de la ley, exacto. O sea, Pablo aquí lo que nos está diciendo es que nosotros no podemos cumplir la ley. Ninguno podemos cumplir la ley porque Dios lo hizo así, para que no se cumpliera. Bueno, el único que cumplió la ley, nuestro Señor Jesucristo. Fue el único. Bueno, vemos que porque cualquiera que guarde la ley, si usted es mesiánico o quiere serse judío, cualquiera que guarde la ley para usted, escuche. Pero ofendiere un punto, o sea, ofendiere alguna cosa de la ley, ¿verdad? Se hace culpable de toda la ley. De todos los puntos está hablando. O sea que si lleva condenación. Sí, entonces tú guardaste la ley por 5, 6, 10 días, 20, 30, 45 años y si te echaste una mentirita, ya, te reprobaste. Este paratico aquí me va a decir si todos ustedes están diciendo la verdad o no. Ya verán. Ya eres maldecido, eres condenado. Exactamente. Y tendrían que cada año sacrificar un animal para una remisión temporal. Exacto. De pecados. Y si no lo hacen, están infringiendo la ley. Claro, porque creo que hoy en día si usted es mesiánico, no tiene usted un matadero para sacrificar chivos, ¿verdad? Y si consiguen haciendo pecado a una persona, habría que apedrearla. Claro. Y si lo hacen, ¿qué pasa?
Bueno, hoy en día. Bueno, la ley se tiene que cumplir en su totalidad. En su Por totalidad. eso tenemos un programa de los 10 mandamientos, no son vigentes, porque mucha gente piensa que los 10 mandamientos son vigentes y les enseñan en sus iglesias, pero es falso, porque para que una ley se cumpla tiene que cumplirse en su totalidad. Por ejemplo, la ley dice, amarás, no matarás. Entonces, entonces, si alguien mata, la ley dice que te maten. Entonces, si no te matan y te meten 30 años en prisión, entonces no cumpliste la ley. Si tú nombres el nombre de Dios en vano, dice que te mereces morir. Entonces, no te apedrean, te mueres, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no estás cumpliendo la ley. 4 de los 10 mandamientos son pena de muerte y no se cumplen. Entonces, si una ley se cumpliera, se tiene que cumplir en su totalidad. Entonces, como si yo dijera aquí, va, pues la ley es que tú tengas licencia. Entonces me para el policía y dice, pues nada más cumplimos la mitad de la ley, no te voy a dar ni boletas de infracción ni te voy a meter a la cárcel. Entonces no es ley, porque se tiene que cumplir en su totalidad. Los 10 mandamientos solamente era para el pueblo de Israel, para que era una sombra de lo que iba a venir en la cruz del Calvario, para demostrar que el único que los podía hacer era el Mesías prometido. Exactamente. Y la respuesta de eso lo podemos ver en Romanos 8 también, en el capítulo, claro, el versículo 1 y el versículo 2, que más adelante lo veremos. Pastor, ahora vamos a ver el enfoque, digámoslo así, de los gentiles, de los cristianos como iglesia. Como iglesia. Exacto. Podíamos leer el capítulo 7 del verso 20 al 25. Del 7, del 20 al 25. Sí, Romanos 7 del 20 al claro 25. Que sí, nos dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacerlo el bien, hallo esta ley que está mal, está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra vez mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y los llevo cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿verdad? Yo le llamo cuerpo muerto de hambre. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente del siervo le sirvo a la ley de Dios más que con la carne a la ley al pecado. Wow, eso está poderoso aquí, pastor. O sea, aquí vamos a ver el plano, vamos el plano más para los que éramos gentiles, que ahora somos iglesia. Que ahora somos iglesia. O sea, aquí vemos nosotros que aquí Pablo dice que yo no hago lo que quiero, ¿verdad? Sino el mal, ya no obro yo, sino que el mal obra en mí. ¿Por qué él dice eso, pastor? Porque nuestra mente estamos en una constante renovación. Entonces, cuando nuestra mente, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, entonces esta se deleita en la ley, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, vemos la ley inalcanzable o no la podemos cumplir, pero el Espíritu Santo nos va santificando, nos va a un proceso de santificación, perfeccionando para que nosotros nos apeguemos más a esta, ¿verdad? Pero vamos a fallar porque somos imperfectos, es lo que Dios dice, ¿verdad? Nosotros somos pecadores, si no necesitaríamos un Salvador. Entonces, constantemente, por eso tenemos que pedir perdón, porque quizás nuestras obras o nuestra manera de pensar o las cosas que hagamos no sean correctas ante los ojos de Dios, porque estamos hablando de un Dios santo, santo, santo. Entonces, quizás nuestros miembros, se refieren los miembros, o sea, las partes de mi cuerpo, pues pecan, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, pasa una mujer hermosa, pues si se te van los ojos, entonces ya pecaste. Y si no se te van los ojos, también ya pecaste porque eres del otro bando. Entonces, imagínense. Entonces, una cosa es ver una mujer hermosa y otra cosa es desearla o pensar mal o imaginarse ya cosas, ¿verdad? Como le pasó a David. ¿Verdad? Sí, claro que sí, o maquilar, ya es diferente. Entonces Dios ve que nuestra carne es débil y siempre el enemigo va a tomar esa parte de nuestra carne para ponernos trampas o ponernos obstáculos para que nosotros no que impidamos hacer la voluntad de Dios. Ok, aquí hay algo que Pablo menciona, pastor, y ya mencionó los miembros que a veces la carne va hacia donde va la carne, y esto es muy importante para todas las personas que nos están viendo, que a veces dicen, no, que
el cristianismo es, o sea, seguir al Señor es difícil, sí es difícil, pero cuando el Espíritu Santo está en ti, mora en ti, es más fácil llevar digamos así, lo que es la palabra de Dios. Lo mismo que le dijo a sus discípulos, ¿quién podrá ser salvo, Señor? Pues la vemos muy difícil. Y Jesús le respondió, pues no hay nada imposible para Dios, porque el que te va a hacer salvo es Dios, el que te va a santificar es Dios. Exactamente. Y aquí él dice claramente en el versículo 24, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Dice, gracias doy, dice, por Jesucristo, el Señor nuestro, que asimismo yo con la mente sirvo a la ley, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, ahí Pablo está definiendo prácticamente que con la mente podemos seguir a Cristo, pero con la carne lamentablemente va a seguir pecando. O sea, realmente la mente es, cuando lo ponemos en servicio del Señor Jesucristo, es la que nos va a llevar a ese perfeccionamiento. El conocimiento. Pablo nunca está hablando aquí de un pecado de muerte. No de muerte, que sea de señorear, o sea que el pecado sea ya típico en esa persona. Está hablando de cualquier cosa que un mal pensamiento, una mala palabra. Al Señor, cuando estamos dentro de este cuerpo. Exacto. Alguien que necesita un par de zapatos. Un pecado enseñoreado. Y tú tienes 20 zapatos, 20 pares de zapatos en tu casa y no se lo da, cosas de esas. Pero es importante este tema porque refleja muchas cosas que están pasando en el cristianismo hoy en día, pastor. Porque hay gente que hace lo que no se debería de hacer. Pero hay gente que está luchando día a día. Por eso es que dice, renovad vuestro pensamiento diariamente, ¿verdad? Porque es necesario renovar nuestra mente a la mente de Cristo diariamente. ¿Por qué? Porque es la que nos va a guiar, ¿correcto? Claro, a través del lavamiento de la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro. Ok, pastor. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 1.2? 8.1.2. Bueno, ya después de que cuando cierra Pablo, el siguiente versículo, Romanos 8.1.2, dice que somos más que vencedores, porque ya nos habla que nosotros ya no estamos viviendo, estamos viviendo en el Espíritu. ¿Verdad? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres de la ley y del pecado, de la muerte. No hay condenación. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó nuestra paga. Y Él ya hizo la ley por nosotros. Es muy importante este tema que nosotros lo veamos y lo analicemos y me gusta mucho porque muchos lo toman como pretexto, ¿verdad? Para decir, no, pues yo sí me divorcié, me fui con otra mujer porque la Biblia lo dice, no, eso no es excusa. O sea, como una licencia para pecar. Ajá, licencia para pecar. Y eso también ese problema lo tuvo Pablo. Mucha gente decía, lo que tú estás diciendo es esto, como para que nosotros pequemos y eso. Y él le dijo, no es así. Claro, mucha gente no le gusta que el predicador predique la seguridad de la salvación o decir que cuando la persona es una vez salva y siempre salva, porque eso le da a muchas personas a pecar, pero eso es mentira, porque el que es salvo tiene la ley de Cristo, tiene la ley dentro de él y él va a actuar de diferente manera. Las personas que hacen eso son religiosos. Perfecto. Ahora, pastor, en conclusión. Bueno, en conclusión, nos da en el versículo 1, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues Pablo, con los que conocen la ley, ¿va? Porque nosotros también como iglesia ya conocemos parte de la ley, porque somos estudiosos, porque nosotros somos iglesia, ¿va? Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que vive. Por eso da la analogía de la mujer de que cuando se divorcia ya no está sujeta, ¿ah? Cuando después dice, porque la mujer casada está sujeta al marido mientras que vive, pero si el marido muere ella queda libre. Entonces nosotros en el último versículo dice,
Gracias doy a Jesucristo, así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley más que la carne a la ley del pecado. ¿Por qué le da gracias? Porque ya no vivimos, sino Cristo vive en nosotros. Nosotros somos muertos juntamente con Cristo Jesús. Al ser nosotros muertos juntamente con Cristo Jesús, la ley no nos puede tocar. Como la mujer que enviudó. Porque ya no vivimos, sino vive Cristo en nosotros. Esa es la conclusión de este tema muy importante que no entendemos teológicamente. En otras palabras, por eso después dice que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque si Cristo vive en mí, dice, no hay condenación a los que están ¿qué quiere decir? En que Cristo está dentro de ti. Exacto. Y tú tienes ya una vida espiritual. Entonces la persona que tiene una vida espiritual ya no tiende a pecar a la ligera o con su conocimiento. Sí, quizás se dé un tropezón, nos diría una burrada o una tontería como todo el mundo, porque estamos en un cuerpo imperfecto hasta que nos quiten este cuerpo muerto de hambre y nos den una habitación celestial, vamos a estar así. Entonces por eso Pablo odiaba eso, que como él anhelaba en su mente ser santo ante los ojos de Dios, pero su cuerpo a veces hacía torpeces, entonces por eso nos habla así, para dar ese ejemplo que nos dice más adelante que yo soy el más grande pecador. Exactamente. Y para los que nos están viendo, por ese ojo mágico, es importante que sepamos lo que la ley representa. Pablo, esta es la carta magistral de Pablo, pastor. Esta es lo que usted dijo al principio, que Romanos es como decir, es lo primordial en el sentido de que... Teológico, sí. Teológicamente. Y entonces, la ley, ¿qué hace la ley para nosotros? Según prácticamente, no solamente estamos hablando ahora del capítulo 7, sino todo lo que embarga Romanos hasta el capítulo 8. Bueno, nosotros ya no estamos bajo la ley escrita, estamos bajo la ley de la fe. Exacto. Que el Espíritu Santo nos enseña qué es lo que nos pertenece a la iglesia. Ok. Perfecto. Entonces, aquí yo tengo unos apuntes, pastor, que dice, la ley no puede salvarnos. Ya no puede salvarnos. Esto lo puedes buscar en Romanos 3, Romanos 4 y Romanos 5. Claro. No nos puede santificar. Santificar. El que nos santifica es Dios. Es Dios. En Romanos el capítulo 6 nos dice eso. La ley no puede condenarnos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos hablando ahorita, que la ley no te puede condenar en capítulo 7, en los versículos del 1 al 6. Ok, pero la ley puede hacer que nosotros podamos ser convencidos de pecado. Claro, nos confronta y nos convence del pecado. Para eso fue escrita. Para eso fue escrita. Mire lo importante que es, porque en el versículo del 7 al 13 nos dice eso. Nos confrontan. Es como un espejo de que estamos mal, de que lo necesitamos es a Él para limpiarnos. Es lo que está explicando aquí Pablo. Por eso es que esta carta es tremenda. Y pastor, lo que la ley no puede es liberarnos del pecado. Tampoco. No nos puede liberar. Nadie nos puede librar del pecado. Versículo de ese mismo 7, versículo 14 al 25. Y que la ley puede hacer en nosotros que sea cumplida por medio de Jesús. Exactamente. O sea, es el único. Él es el único. Él es por eso es que dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, porque nada podemos hacer sin Él. Claro, dice en Gálatas que la ley solamente fue el ayo cuando hace un surco para llegar a Jesucristo. Bueno, pastor, este tema muy interesante, pero hay personas que nos están viendo que no sabían estas cosas, pastor. Y hay personas que a lo mejor están en una iglesia, pero no se les había predicado esta palabra. Y hay también judíos que nos están viendo, posiblemente, y que estaban confiando en la ley todavía. Y están confiando en la ley. Pero también sabemos que todo lo que pasa a Israel y lo que está pasando actualmente con los acontecimientos de los bombardeos que han tenido en este tiempo, Dios siempre hace una limpieza
para que la gente ponga sus ojos arriba y diga, Señor, ¿dónde está? Porque hay gente que está diciendo, estoy orando por Israel, pero Dios tiene el control de Israel. Y el ángel, ¿verdad?, que protege a Israel, el arcángel, ¿no? El arcángel Miguel, ¿verdad? A él no se le va a escapar ningún misil. Pero entonces Dios está permitiendo esto por algo, pastor. Exactamente. Está dándole esas señales que nos habla en Mateo para los judíos. Exactamente, para que pongan sus ojos en Jesús. Y esto es lo importante de esta palabra, porque Pablo, él era un estudioso de la palabra de la palabra de Dios. Él era un fariseo, ¿verdad? Y estudió de uno de los mejores, que eran fariseos. Y él sabía la ley. Y por eso él comprendía todo exacto, porque Jesús le dio lo que era para la iglesia y lo que se necesitaba. Y él comprendió toda esta palabra de que Jesús nos hace libre de la ley. Y si tú eres judío y nos estás viendo, esta palabra es para ti. Pero sinceramente, tienes que hacer lo que el pastor, ¿verdad?, Carlos Redemín, te va a decir en este momento. Pastor. Sí, la única forma que tú seas librado de la ley de la maldición, de la ley de muerte, es creyendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él vino a cumplir la ley. Él vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. En el Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Las Escrituras dicen, si tenemos fe en esa preciosa sangre, la ley de la fe va a quedar no escrita en tablas de piedra, sino en nuestros corazones, para que nosotros podamos hacer lo que es correcto para la iglesia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pasa la voz. Dios te bendiga.